Amigo, buenas noches. Ahora cuando veo la ley de amnistía aprobada por el señor López, por el señor López Obrador, y me recuerdo 1980 en Cuba. En Cuba, cuando pasó lo del Mariel, que los cubanos asaltaron, un grupo de cubanos asaltó la embajada del Perú, y de ahí se vino después la salida masiva de cubanos. Más de 125.000 cubanos salieron hacia la Florida. Pero ¿qué pasó? De los cubanos que iban saliendo, que iban para la Florida, que se iban para la Florida, Fidel Castro autorizó a que los familiares que vivían en Miami vinieran con barcos, con botes, con los yates, a recoger a su familia. Pero ¿qué sucede? Ahí es la semejanza. Fidel Castro empezó a abrir las cárceles de Cuba y comenzó a sacar a los presos para sacarlos hacia los Estados Unidos. ¿Quiénes fueron esos presos? Los delincuentes más connotados de Cuba. Asesinos, pedófilos, ladrones, todo, la lacra de Cuba, Fidel la soltó y la mandó hacia la Florida. Cuentos después, estos mismos que se mezclaron con los cubanos hacia Miami, en esta ola de salida de cubanos en el Mariel, fueron los que cuando llegaron a Miami en el 1980, fueron los que se metieron a distribuir y a trabajar con el cartel de Medellín. Y es el documental, se lo recomiendo, Cocaína Cowboy de Miami, donde estos cubanos empezaron a matar y empezaron a hacer cosas horribles en los Estados Unidos, ahí en el sur de la Florida, en Miami. ¿Qué sucede con estos presos? Estos presos van a salir y van a hacer votos para López Obrador para 2021, pero vamos olvidando de los votos. Estos presos son los que van a ser y van a ser los grupos paramilitares al servicio de Morena para contrarrestar todas las manifestaciones y todo lo que se conforme en contra del señor López Obrador. Sucedió lo mismo en Venezuela con los colectivos. Hoy quienes conforman los colectivos en Venezuela, que andan en moto, andan armados. Estos colectivos son los grupos paramilitares conformados por delincuentes que son los que defienden al gobierno venezolano, a la dictadura venezolana. Estos son los que asesinan a mansalva, actúan sin ningún tipo de miedo, porque ellos le agradecen al líder venezolano que el líder venezolano los sacó de la cárcel. Y el plan o el contrato fue: yo te saco de la cárcel, pero tú vas a operar para mí y tú vas a comenzar a asesinar a los que yo te diga. Y esto va a suceder en México. Ahora, algo que está sucediendo en México, y me estoy dando cuenta que se está perdiendo México si no actúa rápido la sociedad civil mexicana, que las personas ya tienen miedo a hablar del gobierno, porque temen represalias por el gobierno, y este es el primer paso para que se instaure una dictadura en México. En mis predicciones o en mis análisis sobre México nunca me he equivocado. Las personas, yo no entiendo cómo millones de personas votaron por López Obrador. Y sé que el voto fue voto de rabia, cansado por esa corrupción de Peña Nieto, que esto fue inducido a que el país entrara en un atasgo tal que saliera López Obrador como presidente. Ahora, yo no entiendo cómo seres humanos inteligentes, clase media, profesionales, pudieron votar por López Obrador. ¿Y saben por qué? Porque votaron por las emociones. No votaron para sentarse, no se sentaron a ver realmente quién es López Obrador. Tenían que ver a López Obrador gobernando en el DF. ¿Cómo gobernó el DF? Cómo la delincuencia en tiempo de López Obrador aumentaron los secuestros,
aumentaron las extorsiones, en tiempo que él era el jefe del gobierno del DF. Ahora, yo pregunto algo. Cuando tú ves a un ser humano y tú lo quieres amigo tuyo, tú vas a ver, tú tienes que ver, o una familia que tú quieras tener amistad, tienes que ver quiénes son las amistades, los amigos. Y por los amigos los conoceréis. Señor, López Obrador es amigo de Castro, del castrismo. Pero las personas que rodeaban a López Obrador son de la extrema izquierda. El partido de Morena se inscribió en el Foro de Sao Paulo. Y personas, vamos a decir, inteligentes, personas estudiadas, votaron por López Obrador. Y las consecuencias vienen ahora. Yo lo advertí. A los militares, el ejército es la primera institución que López Obrador tiene que destruir, tiene que desmoralizar, corrompiendo a los altos mandos, dándole dinero a los altos mandos para que se corrompan y tenerlos agarrados por donde decimos los cubanos, por los huevos. Y a medida que estos generales ya estén agarrados completamente, van a actuar a favor del dictador. Pero es que estos altos mandos que tienen mucho dinero van a salpicar a los mandos medios, a los mandos que tienen tropas. Y esto a la vez salpican a las tropas. Y es inevitable que suceda lo que va a suceder en México. Es el preámbulo de una dictadura, de un hombre que está enfermo de poder. López Obrador no le importa el dinero tanto. López Obrador le importa el poder. López Obrador es el ser humano más parecido a Fidel Castro que he conocido yo. Y miren que yo trabajé con Fidel Castro. Y conozco a Fidel Castro. Conocí a Fidel Castro. López Obrador es más parecido a Fidel Castro que el mismo Hugo Chávez. México se enfrenta a una realidad dura que si a este hombre en el 2021 no lo sacan del Congreso la mayoría de ambas cámaras, México se enfrentará a una de las dictaduras más crueles que jamás hayan conocido los mexicanos de esta época moderna, después de los años 50. No se imaginan ustedes. Es lo que yo pienso de este señor, de este bárbaro que ha destruido México. Es la misma escuela del castrismo. Olvídense de Hugo Chávez, de Maduro. Estos son unos imbéciles. La escuela es de La Habana, Cuba. La escuela la dirige el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que dirige el Foro de Sao Paulo, dirige los movimientos de izquierda a través del Departamento América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que distribuye y financia a todos los partidos de izquierda en todo el hemisferio occidental, ya incluyendo los Estados Unidos. Es increíble el poder del castrismo. Trump, yo tengo algunas discusiones con algunos amigos cubanos. Trump quiere acabar con Venezuela. No, primero tiene que acabar con la cabeza. Y acabando con la cabeza, que es La Habana, Cuba, se acaba el mal de América Latina. Mexicanos, despierten. Si no, va a ser muy tarde. Se lo dice un cubano que vivió el socialismo cubano y he visto la semejanza de lo que está sucediendo en Cuba. Los quiere volver pobre a todos y quiere liquidar a los empresarios como lo está haciendo. Los está humillando. Lo mismo que hizo Fidel Castro en Cuba cuando comenzó su revolución. Es más, López Obrador va más rápido que Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque López Obrador sabe lo que quiere. López Obrador no está loco. López Obrador es un maldito, enfermo de poder, un tipo que viene con una educación política mucho más amplia que la del señor Hugo Chávez Frías y Maduro. Se los digo, amigos mexicanos.
Amigos, gracias. Dios los bendiga de veras. Y a partir de ahora, lo único que puede unirse es la sociedad civil. Ya le pasó por arriba el oficialismo con la ley de amnistía a la oposición. Esto no hay quien lo pare. Solamente lo para el pueblo en la calle, en la calle, en la calle y en la calle. Si no, escuchen, mexicanos, si no, será muy tarde. Buenas noches y Dios me lo bendiga.